Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha recurrido a ciertas sustancias para alterar su percepción de la realidad. Entre ellas, el alcohol ocupa un lugar especial. Celebrado en festividades, usado como medicina en la antigüedad y convertido en símbolo de placer y escape, pocos se detienen a cuestionar su verdadera naturaleza. Pero ¿qué ocurre cuando observamos el alcohol no desde la perspectiva del entretenimiento, sino desde la dimensión espiritual? El término alcohol, del cual proviene la palabra alcohol, tiene raíces en el árabe medieval y hace referencia a un polvo negro usado en alquimia. Algunos sostienen que su significado oculto está vinculado a la separación del espíritu del cuerpo, un proceso que, irónicamente, es lo que ocurre en cierto nivel cuando alguien consume esta sustancia. Pero, ¿y si el consumo de alcohol no solo afectara la mente y el cuerpo, sino también el alma? ¿Podría el alcohol ser un velo que nubla la percepción espiritual, impidiendo la conexión con planos superiores? En este video, exploraremos las profundas consecuencias espirituales de beber alcohol. Nos sumergiremos en su origen místico, su relación con la energía vital y cómo afecta la conciencia humana. Analizaremos textos antiguos que advierten sobre sus efectos, desde las enseñanzas esotéricas hasta la sabiduría ancestral de distintas tradiciones. También hablaremos sobre cómo el alcohol puede ser una barrera para el crecimiento interior y cómo su consumo puede abrir puertas no solo en la mente, sino en dimensiones que pocos comprenden. Prepárate para una exploración que podría desafiar lo que crees saber sobre esta sustancia. Un conocimiento que ha sido ocultado a lo largo de los siglos y que una vez revelado, cambiará tu percepción para siempre. A lo largo de la historia, el alcohol ha sido tanto un elixir de los dioses como una prueba para el espíritu humano. Desde las antiguas civilizaciones hasta los tiempos modernos, ha sido utilizado en rituales sagrados, celebraciones y hasta en prácticas chamánicas. Pero, ¿qué decían realmente las tradiciones espirituales y filosóficas sobre su consumo? La palabra alcohol proviene del árabe medieval y hacía referencia a un polvo fino usado en la alquimia. Sin embargo, en los círculos esotéricos, el término tenía una connotación más profunda. Representaba un elemento capaz de separar la esencia del ser. Los alquimistas, obsesionados con la transmutación del plomo en oro, sabían que ciertas sustancias podían alterar el equilibrio del cuerpo y el alma, debilitando el control de la conciencia sobre el plano material. En la alquimia espiritual, el proceso de refinamiento del alma requería pureza en mente, cuerpo y espíritu. Cualquier sustancia que alterara este equilibrio era vista como un obstáculo en el camino de la iluminación. ¿Podría ser que el alcohol, en su forma líquida, cumpliera el mismo propósito destructivo que el alcohol en los rituales antiguos? Las grandes tradiciones espirituales han tenido una relación ambigua con el alcohol. Mientras que algunas lo han empleado en rituales, otras han advertido sobre sus peligros. En el budismo, el quinto precepto enseña que el consumo de intoxicantes nubla la mente y genera karma negativo, alejando al practicante del despertar espiritual. En el hinduismo, aunque en algunos textos védicos se menciona el soma como una bebida sagrada, el alcohol ordinario es visto como un obstáculo para la ascensión espiritual. En el Islam, el Corán es claro en su advertencia. El alcohol es una herramienta que desvía a la humanidad del camino de la verdad. Es considerado una obra de Satán, pues entorpece el juicio y debilita la conexión con lo divino. En el cristianismo, aunque el vino aparece en la Biblia, especialmente en la Última Cena, muchas sectas han condenado su abuso, relacionándolo con el pecado y la pérdida del control sobre el alma. En las tradiciones chamánicas, si bien algunas plantas alucinógenas son utilizadas con fines espirituales, el alcohol rara vez forma parte de los rituales de purificación o conexión con los espíritus. De hecho, se dice que el alcohol abre portales que pueden atraer entidades de baja vibración.
Las enseñanzas esotéricas nos hablan del cuerpo energético y de los campos vibracionales que nos rodean. Se cree que el alcohol interrumpe la armonía de estos campos, debilitando la protección natural que tenemos contra influencias externas. En estados de ebriedad, la conciencia se fragmenta, la voluntad se debilita y el cuerpo astral queda vulnerable a energías externas. ¿Será por esto que en algunas culturas se habla de espíritus al referirse a las bebidas alcohólicas? Desde los antiguos sabios hasta las tradiciones religiosas más influyentes, el mensaje parece claro. El alcohol no es solo una sustancia física, sino un agente de disociación espiritual. Lo que bebemos no solo afecta nuestro cuerpo, sino también nuestra conciencia y nuestra conexión con el universo. El alcohol ha sido descrito en muchas culturas como un disolvente del espíritu. No solo afecta la mente y el cuerpo, sino que también tiene un profundo impacto en la energía vital y la conciencia. En esta sección exploraremos los efectos esotéricos del alcohol desde una perspectiva metafísica y espiritual, desentrañando sus verdaderas consecuencias en el alma. En el estudio de la espiritualidad, todo en el universo tiene una vibración o frecuencia energética. Las emociones elevadas como el amor, la gratitud y la paz tienen vibraciones altas, mientras que el miedo, la ira y el apego tienen vibraciones bajas. La meditación, el ayuno y la conexión con la naturaleza son prácticas que elevan la vibración del ser, mientras que el consumo de sustancias intoxicantes tiende a reducirla. El alcohol, en su esencia, ralentiza la frecuencia vibratoria del campo energético humano. Es por esto que, cuando una persona bebe en exceso, su aura se debilita, dejando expuesto su cuerpo astral. Este descenso vibracional crea un estado en el que las emociones densas, como la tristeza, el enojo o la confusión, toman el control, alejando a la persona de su centro espiritual. Las antiguas tradiciones místicas enseñaban que el ser humano posee varios cuerpos sutiles, entre ellos el cuerpo astral, que es el vehículo de la conciencia en los planos no físicos. Cuando alguien consume alcohol en grandes cantidades, su cuerpo astral se vuelve inestable, facilitando la intrusión de energías externas. Se dice que ciertas entidades del bajo astral, seres que se alimentan de la energía de emociones densas, encuentran en los estados de embriaguez un portal para influenciar la psique del individuo. Esta es la razón por la cual, después de una noche de excesos, muchas personas sienten una sensación de vacío, depresión o incluso angustia, como si algo ajeno se hubiera adherido a su campo energético. En algunas tradiciones chamánicas, los sanadores afirman que ciertos espíritus negativos pueden poseer temporalmente a una persona a través del consumo de alcohol, haciéndola actuar de maneras que jamás consideraría en un estado de plena conciencia. Se han documentado casos en los que personas bajo los efectos del alcohol han cometido actos que, en la sobriedad, les parecen totalmente ajenos a su verdadero ser. Otra de las grandes consecuencias espirituales del alcohol es la desconexión con el yo superior, la parte más elevada y sabia de nuestra conciencia. Cuando el cuerpo físico está intoxicado, la mente se nubla y la voz interior se vuelve inaudible. Este estado de inconsciencia impide la introspección, bloquea la intuición y debilita la conexión con lo divino. En la tradición del yoga, se enseña que la meditación y el control del prana, energía vital, son esenciales para alcanzar la iluminación. Sin embargo, el alcohol interfiere en este proceso al alterar el flujo energético del cuerpo y bloquear los centros de energía, conocidos como chakras. El tercer ojo, ajna, sede de la intuición y la visión espiritual, se ve especialmente afectado, volviéndose opaco y desconectado. El chakra del plexo solar, manipura, que regula la voluntad y la autodisciplina, se debilita, haciendo que la persona sea más propensa a perder el control sobre sus acciones.
El chakra de la garganta, Vishuddha, encargado de la comunicación y la verdad, se distorsiona, haciendo que muchas personas bajo los efectos del alcohol digan cosas que luego lamentan. Al desconectarnos del yo superior, perdemos la capacidad de actuar desde la sabiduría y el discernimiento, dejándonos a merced de impulsos y deseos inconscientes. Desde una perspectiva kármica, cada acción que tomamos tiene una consecuencia en nuestra evolución espiritual. Si el alcohol nos lleva a actuar sin control, generamos karma que luego debemos equilibrar. Acciones irresponsables bajo la influencia del alcohol pueden traer consecuencias que perduran mucho más allá de una simple resaca. Promesas rotas, palabras hirientes o agresiones pueden generar lazos kármicos con otras personas, que luego deberemos resolver en esta vida o en vidas futuras. El abuso del alcohol a lo largo del tiempo puede convertirse en una prisión kármica, repitiendo ciclos de autodestrucción y desconexión espiritual. En la visión del karma, el consumo de alcohol no solo nos afecta a nivel físico, sino que también puede retrasar nuestra evolución en el camino del despertar. Las tradiciones esotéricas enseñan que la realidad que experimentamos no es más que un reflejo de nuestro estado interno. La claridad mental y la conciencia plena permiten ver el mundo con lucidez y comprender los patrones energéticos que rigen nuestra existencia. Sin embargo, el alcohol introduce una niebla en esta percepción. Bajo su influencia, la mente se vuelve más susceptible a ilusiones y engaños, y el individuo puede perder la capacidad de discernir entre lo real y lo falso. En la alquimia interna, esta confusión es vista como una forma de autoengaño que aleja al ser humano de su propósito y misión en esta encarnación. Los místicos han descrito el proceso de despertar espiritual como la disipación de los velos de la ilusión. Cuando una persona busca la verdad, debe cultivar una mente clara, un corazón puro y un espíritu fuerte. El consumo de alcohol actúa en dirección contraria, generando más velos y dificultando la conexión con la sabiduría universal. El concepto de fragmentación del alma ha sido explorado en muchas tradiciones místicas. Se dice que las experiencias traumáticas, los actos de inconsciencia y las decisiones que contradicen la voz interna pueden causar una fractura en la unidad del ser. Cuando alguien bebe en exceso, es común que experimente momentos de amnesia o pérdida de control. Esas lagunas no solo son una falla de la memoria, sino que representan un desgarramiento temporal del campo energético. Cada episodio de embriaguez puede debilitar aún más la cohesión del alma, haciendo que la persona se sienta desconectada de sí misma con el tiempo. En muchas culturas antiguas, los chamanes y místicos hablaban del recuperar partes del alma como un proceso necesario para la sanación espiritual. Quienes han abusado del alcohol durante años suelen describir una sensación de vacío, como si hubieran perdido una parte de sí mismos. Desde la visión esotérica, este fenómeno no es solo una metáfora, es una realidad energética que necesita ser atendida con prácticas de reintegración espiritual.